Hola mis queridos Padawers, bienvenidos a una nueva entrega de Acceso Total. Seguimos con el ciclo de vídeos que hablan sobre transfer de spreadsheet para importar y exportar datos entre Access y Excel. Hoy vamos a utilizar varios archivos de Excel para con un único código traer todos los archivos de ese Excel en tablas de Access. ¿Estás en Acceso Total? Empezamos. Bien, esta es la idea. Tenemos varios archivos de Excel. Por ejemplo, Colombia. También tenemos otro llamado España. Son archivos que tienen el mismo tipo de datos, pero que se corresponden a distintas zonas. Como puedes ver, son datos con las mismas columnas, pero que cambian porque son zonas distintas. Lo que queremos es importar todos estos datos en un archivo de Access y hacerlo de manera automática y no tener que ir archivo a archivo picando. Para ello, lo que hemos hecho es lo siguiente. Primero, hemos creado una tabla. Esta tabla contiene un identificador único, una columna archivo donde está la ruta de cada uno de los archivos de Excel. Un nombre que le vamos a poner a la tabla y el país o la zona a la que se corresponde. Si alguno no sabe cómo crear tablas, os invito a que busquéis otros vídeos en los que hablamos del tema. De manera rápida ya os indico que la manera de hacerlo es, pues, entrando en crear, tabla y dentro, dándole a diseño, le pondríamos un nombre y empezaríamos a escribir los campos que queremos. País y todos los demás. Le diríamos si es autonumérico, si es de texto, si es de número, hasta obtener la tabla completa. ID, archivo, nombre de tabla y país. Fíjate que no le hemos puesto aquí tampoco ninguna llave inicialmente. En este caso lo correcto sería ponerle una llave, pero no le hemos puesto nada. ¿Vale? Tenemos el archivo, nombre de tabla y país. Bien, vamos a decirle que no. Y esta tabla no la quería porque era una prueba. Bien. De manera que, como te he dicho, se queda de esta manera. Fíjate que sí que tenía la llave. Como antes lo estábamos abriendo en modo editar, y ya estaba abierto, pues no mostraba la llave. Ahora sí, tenemos la llave y el archivo, nombre, tabla y país. Podríamos introducir desde aquí directamente los datos. Una manera rápida de saber la ruta de los archivos es irnos al explorador archivos y si estás en Windows 11, con el botón derecho sobre el archivo, tienes la opción de copiar como ruta de acceso. De esta manera podrías volver al archivo y escribir aquí la ruta completa. Aparecerá con comillas. Tendrías que quitar las comillas antes y después. Y ya tendrías el archivo. Para trabajar con esto de la manera más cómoda, hemos creado una tabla, hemos creado un formulario y el formulario tenía como origen de datos esa tabla, la tabla hojas. De manera que tenemos cada uno de los registros en este formato. Le hemos dado el formato con organizando en formato tabular, de manera que tenemos todos los datos que teníamos antes, los tenemos ahora en un formulario. Y además hemos creado un botón cerrar, cuyo código en eventos, al hacer clic, es simplemente document close, es decir, cerrar el formulario. Bien, de modo que tenemos este formulario, vamos a verlo, con los 4 registros. Si quisiéramos poner otro registro más, pues solo tendríamos que añadirlo. La idea es que se nos creen 4 tablas, que aquí no tenemos, con Colombia, España, México y Perú. Se llamarán TBL Colombia, TBL España, TBL México y TBL Perú. Y aquí, como puedes ver, no están. ¿Qué código utilizaremos? Vamos a hablar de los record sets.
Este es el código que vamos a utilizar. Lo primero que hacemos es declarar las variables. Le decimos dim para declarar que hay una variable que va a llamarse dbs y va a ser un DAO database. Vamos a utilizar DAO para conectar con los datos. Después crearemos otra variable llamada rst para meter dentro el record set. El record set es el conjunto de registro, el conjunto de datos, un conjunto de datos que están en ese momento en memoria. Después tendríamos un string, una cadena de texto, que sería la SQL. Y luego vamos a rellenarlo. En este caso lo que vamos a hacer es acudir a la tabla hojas, tbl hojas. Poner tbl hojas o select all from tbl hojas es lo mismo. Es decir, selecciona todo de tbl hojas. En este caso solamente dejando el nombre nos serviría también. Bien. ¿Dónde están los datos? En la base de datos actual. Por eso hacemos set al dbs, a la database, y le decimos que es currentDB, la base de datos actual. Y ahora definimos cuál es el record set. Pues bien, de esta base de datos actual, de ese dbs, abre un record set, el MySQL, que es tbl hojas. Y lo vamos a abrir en formato Open Snapshot, es decir, que se abra y que, que solamente recorra los datos, pero que no pueda editar ni modificar nada. Solamente queremos ver los campos, los registros que tiene esta tabla. Es decir, vamos a recorrer la tabla tbl hojas. Iremos a la primera, luego a la segunda, tercera y cuarta. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es, una vez está abierta la base de datos, vamos al primer registro. Y vamos a hacer un bucle do until rst end of file. Es decir, hasta que no termines, hasta que no llegues al final, haz esto de aquí dentro. Vamos a colocar aquí, lo primero, un onError resume next. Vamos a decir, si hay un error, ignóralo y pasa de él. ¿Por qué? Porque en la siguiente línea vamos a decirle que ejecute un SQL que es elimina todos los datos de una tabla. Es decir, que elimine una tabla. ¿Qué pasa? Que esta tabla puede que no exista. Si no existe, dará un error. Por eso le decimos, si esto no existe, no hagas caso. Sí, vete al siguiente. Bien, y lo que vamos a hacer es que va a eliminar todo de el nombre de la tabla. En los registros, iremos primero a un registro y dirá, muy bien, nombre tabla, Colombia, borra TBL Colombia, borra TBL Spain, borra TBL México, borra TBL Perú. Bórralo todo. Entonces, borrará primero una tabla y después le dirá, ahora transfiere los datos de esa tabla con el método que ya hemos visto antes. En otros vídeos, transfer_set importa utilizando el formato Excel 12 XML. ¿Dónde? En la tabla que le hemos dicho. Por eso primero le hemos borrado. Bórralo, así no tenemos nada. Crea la tabla, así tenemos los datos actualizados sin ningún problema de sincronización o de duplicidad. Vamos a pegar lo que esté en ese momento en el archivo. ¿Cuál es el archivo? Aquí tenemos rst archivo. Fíjate que utilizamos rst y el signo de exclamación y el nombre del campo. Es decir, vamos a utilizar rst nombre tabla y vamos a utilizar rst nombre archivo. Nombre tabla es esto y archivo es esto. Vamos a ver, hemos puesto archivo y aquí teníamos puesto nombre archivo, así que cuidado, exactamente archivo. Aquí lo tenemos. Y por último le decimos que los datos sí que tienen cabecera. Bien, cuando haga esto irá al siguiente y volveremos a empezar. ¿Es el último registro? No. Pues entonces sigue. Vamos a ponerlo en marcha. Vamos a poner aquí un punto de interrupción y a ver qué sucede. Vamos al primero. Seguimos con F8. Hasta que no sea al final sigue. Avisamos del error. Y lo primero, borra todo de TBL Colombia.
¿Por qué dice TBL Colombia? Porque estamos en el primer registro. Seguimos. Ahora importa en TBL Colombia y el archivo es este archivo. Seguimos. Y vete al siguiente. ¿Has terminado? No, repetimos. Fijaros que ya tendremos aquí TBL Colombia con sus datos. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente registro. Volvemos. En esta ocasión va a borrar Spine. Seguimos. Que hará el archivo de Spine. Y seguimos. Y así hasta finalizar. Cuando acabe, limpiaremos memoria. Y diremos que el record set ya no es nada. Cerraremos el record set. Y lo mismo, cerraremos el DAO database. Y le diremos que esa variable ya es nada. Vamos a darle a play hasta finalizar. Y aquí tenemos los datos. Colombia, México, Perú y España. Fíjate que tenemos todos los datos de cada una de las tablas. Muy bien. Vamos a volver a repetirlo. Lo ejecuto. Ya lo tenemos. Si quisiéramos hacerlo de manera más estética, lo que haríamos sería en formulario hojas, vamos a editarlo y vamos a crear un botoncito para importar todo. Este botón, salimos del asistente, le decimos que el formato, la estética va a ser como esta otra, copiamos esta estética aquí, muy bien, le decimos importar, vamos a hacer un poquito más grande, vamos a colocarlo por aquí, este y este vamos a decir los que son igual de anchos, organizar, tamaño al más corto, ahí lo tenemos, vamos a alinearlos arriba. Y ahora a este botón no quiere salir. Tenemos activada la selección múltiple, qué curioso. Vamos a darle a importar todo. Voy a cerrar primero, que no sé por qué me está haciendo esto. Voy a volver al diseño. Y ahora sí. Este ya no se llama comando 31, se va a llamar btn importar. Voy a ponerle la B en minúscula. Y ahora, para el evento del botón btn importar, vamos a decirle que se ejecute la función importar todo. Cuando termine, le diremos que msgbox terminado. Vamos allá. Compilo, guardo. Está todo bien. Y ahora ya mostramos. Para estar seguro de que lo hacemos bien, vamos a eliminar manualmente las tablas Colombia, México, Perú y España. Y ejecutamos. Terminado. Y aquí tenemos las 4 tablas correspondientes. Como has visto, de manera muy sencilla, hemos creado una vinculación con Excel y estamos trayendo datos de distintas tablas. Lo siguiente que haremos va a ser juntar estas 4 tablas en una única tabla para después podértela tener como origen de datos de un Power BI o de cualquier otra cosa. Así que no te pierdas los próximos vídeos y por supuesto comparte, suscríbete, ayuda en lo que puedas y nos vemos. Adiós.